Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar nuevamente viendo nuestro humilde programa que lo hacemos semanalmente por y para ustedes sin ningún tipo de duda. No solo para quienes nos ven aquí dentro de España, sino sobre todo para mis compatriotas en Uruguay, allí también se ve, en Argentina, en Venezuela, en fin. A todos muchísimas gracias por estar y además por enviarnos los hermosos emails, correos electrónicos que nos mandan hablando acerca de lo que aquí vuelcan nuestros invitados. En fin, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial para nosotros. Muy especial porque traemos a un hombre casado con una artista, una gran artista española, Ana María Almagro, pintora en seda. No es fácil pintar en seda, es muy, pero muy difícil. Y el trabajo de ella, ustedes ya lo han visto en más de una ocasión en nuestro programa. Pero su esposo, que hoy está con nosotros, José Jesús Sánchez Martínez, es una figura aquí en España que realmente ustedes la van a descubrir a través de su currículum y de las cosas que conversemos con él en este programa. No es un periodista, es un cronista. Hay una diferencia entre el periodista y el cronista. El periodista analiza, interpreta las noticias que llegan a él, o en el caso del periodista deportivo, ve un encuentro de baloncesto, de hockey sobre hielo, y entonces interpreta lo que ha visto allí. Sin embargo, un cronista, yo diría también un historiógrafo, se podría decir, es aquel que escribe crónicas para hechos históricos que ha presenciado o no en el orden cronológico que sucedieron. Él, en este caso, rescata leyendas de aquí, de Moratalla, usanzas, tradiciones, hábitos, en fin, retrata a su pueblo en sus crónicas, en sus libros. Por eso digo que es un honor para nosotros. Vamos a leer por completo su currículum para que ustedes vean con quién realmente estamos hablando. Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Milton. Muchísimas y un saludo gracias. También muy cordial a los amigos de Uruguay, de Argentina, etcétera, porque, en fin, se merecen también que les demos las gracias precisamente por permitir el vernos y informarse de nuestras cosas. En su concepto y como cronista oficial aquí en Moratalla, ya lo leeremos en el currículum, ¿es tal cual lo he descrito o es algo más? No, realmente, aproximadamente sí, así está bien. El periodista interpreta, el cronista sin embargo no interpreta. El cronista lo que debe ser muy fiel a la verdad, a lo que presencia tal y conforme ocurren las cosas. Y hay una gran diferencia entre el cronista actual y el cronista, digamos, de la Edad Media o de tiempos muy pasados, porque él sí estaba un poco al servicio, entre comillas, del rey o de aquella persona bajo el cual estaba tutelado. Hoy, entonces, pues siempre arrimaba un poco el asco a su sardina, valga la expresión. El cronista actual es más fiel a la verdad, a los hechos tal y conforme suceden, para bien o para mal, pero ahí están los hechos, tal y conforme suceden. Muy bien. Nació en Moratalla, la provincia de Murcia, aquí en España, el 4 de enero de 1948. Maestro de primera enseñanza y cronista oficial de la villa desde 1969, nombramiento ratificado en pleno del ayuntamiento el 1 de junio de 1998. Pertenece a la Asociación Regional y Nacional de Cronistas Oficiales de España. Es miembro del número del Instituto de Estudios del Sur de España y presidente de la Asociación Cultural Orquesta de Pulso y Púa Amanecer de Moratalla, aquí
hacemos una pausa y le preguntamos entonces qué es la Asociación Cultural Orquesta de Pulso y Púa Amanecer. Bien, esto ya fuera de ser lo de cronista, yo desde siempre la música de cuerda me ha gustado muchísimo. Entonces, un amigo de Murcia que es un excelente guitarrista y, en fin, sabe tocar también el violín, pues vino por Moratalla a raíz de ofrecernos un concierto aquí, y a raíz de eso pues nos juntamos unos cuantos amigos para que nos diese clases. Entonces los más mayores, aunque más mayor era yo, porque todos normalmente eran niños y niñas, a los cuales yo, en vista de que muchas veces él venía los sábados a darnos la clase, y en vista de que para evitar que los niños se desperdigaran por ahí, pues logré reunirlos a todos y que asistieran a estas clases. Y entonces, andando el tiempo, pues él pensó en crear una asociación y le pusimos Orquesta de Pulso y Púa Amanecer. Como resulta que el más mayor era yo, pues claro, a mí me tocó ser presidente, tesorero, secretario, y en fin, yo era el que llevaba todos los papeles. Pero para mí el logro mayor fue el poder reunir, el poder juntar a los niños y niñas que quisieron, y llegamos a tener 40, 50, casi 60 miembros. Claro, todos estos niños y niñas, conforme se fueron haciendo mayores, pues muchos de ellos se fueron a Murcia a estudiar, y la universidad y tal, de tal manera que poco a poco se fue deshaciendo esta orquesta. Pero tuvimos unos años muy buenos, donde aquí en el propio Moratalla pues hicimos varios conciertos, también en Calasparra, en Cejín, en el mismo Murcia, etcétera. Pero ya, como digo, nuestro maestro ya fue mayor, hace años que se tuvo que retirar, aquejado ya por diversas condolencias debido a su edad, y los niños y niñas, como he dicho antes y repito, ya se fueron haciendo mayores, se iban a Murcia a la universidad, y entonces hoy en día la orquesta está deshecha prácticamente. Pero me cabe el honor el decir que, bueno, que por lo menos durante un largo periodo de tiempo, pues pude lograr juntar a estos niños que estuviesen recogidos, que aprendieran algo que a muchos les gustaba. Algunos de ellos hoy en día son muy buenos guitarristas en fin, tocan también en la U, y bueno, para mí es una gran satisfacción el que durante ese tiempo pues estuvieran allí recogidos, por lo menos. José Jesús, miembro también de la comisión organizadora de los actos conmemorativos del 5º centenario del aparecimiento de Jesucristo en el monte Benamor. Cuéntenos. Sí, vamos a ver, el patrono de Moratalla, Jesucristo aparecido, el hecho ocurrió, el aparecimiento entre comillas, sucedió el 19 de abril de 1493. Entonces, en 1993 se cumplían 500 años de ese hecho. Entonces se organizó una comisión a la cual pertenecí yo también, y organizamos pues diversos actos, publicación de libros, charlas, conferencias, etcétera. Y por eso esa es la cuestión. E incluso también, ya que he hablado de mi esposa, de Ana María, también ella contribuyó y también hizo varias cosas, sobre todo en pintura, pues dentro de los actos organizados con motivo de ese 5º centenario. Hablando de Ana María, su esposa, ¿dónde y cuántas veces, no lo va a recordar, ha hecho exposiciones su esposa? Pues ella prácticamente aquí en la región de Murcia, en casi todas las grandes poblaciones. También lo ha hecho en Madrid, lo ha hecho en Almería, lo ha hecho en Toledo, y que yo recuerde, hace poco hizo también una en la zona norte de Alicante, en Ondara precisamente. También lo ha hecho en Portugal, en Italia, en Francia, etcétera. Ha hecho varias exposiciones, y ahora pues está pendiente también de a ver si se le sale alguna otra. Muy bien. Durante 30 años, desde 1900... Perdón, si lo misto. También aquí fundamos un grupo cultural que se llamaba Inch Muratalla, la cual yo era miembro fundador de ese grupo cultural, Inch Muratalla, que empezamos a publicar una serie de cuadernos, todos referentes a cuestiones históricas sobre Moratalla. Bueno, y me cabe el honor también de ser uno de los miembros fundadores, de los cuales pues algunos de ellos ya han fallecido, sobre todo el mayor de ellos ya falleció, pero los demás seguimos activos en ese grupo cultural. Bueno, acá en Murcia hay dos diarios, dos periódicos muy importantes. La Verdad y La Opinión son los más leídos, son los más seguidos. Durante 30 años, desde 1968, ha sido corresponsal del diario La Verdad y de la agencia EFE. También lo ha sido
de Televisión Española en Murcia y de Radio Nacional de España. En fin, desde sus inicios prácticamente del periódico comarcal El Noroeste, siendo también el primer corresponsal en Moratalla de la cadena SER Noroeste. Viene colaborando en distintos medios informativos, además de radio y televisión. Desde el 88 dirige y presenta un programa de información y entrevistas en la televisión local de Moratalla bajo el título Nuestra Ventana. Dirigió otro llamado El Alcalde Responde, donde el primer edil era protagonista ante preguntas del vecindario. En dicha televisión local ha conducido igualmente varios programas culturales para niños y jóvenes. Háblenos de Nuestra Ventana. Bueno, esta casa, la televisión local de Moratalla, fue fundada por un íntimo amigo, nacido en la pedanía moratallera de Benizar, y a raíz de ese contacto, de esa amistad, pues en una ocasión me pidió que colaborara yo con él. Y yo, como a actividades culturales no puedo negarme, pues dije, venga, vale. Y entonces pues empecé haciendo algunos programas, sobre todo con los niños, bajo el permiso de sus padres, por supuesto, y concursos sobre todo, concursos sobre cuestiones históricas de Moratalla, donde se le hacían unas preguntas y se le daban un pequeño premio, un pequeño obsequio por su colaboración y tal. Bueno, y a raíz de eso ya se me dice, oye, ¿por qué no hacen un programa semanal sobre entrevistas? Bueno, recuerdo que el primer programa que hice fue sobre la crisis que en aquel momento atravesaban las aserradoras. Y a partir de ahí pues ya se fue convirtiendo en programa semanal, antes lo era quincenal, una o dos veces como mucho al mes, pero ya tuvo más continuidad y ya semanalmente lo venimos haciendo, y sobre todo son de información de tipo local, porque yo, en fin, en honor a la verdad, mi aspiración al periodismo siempre ha ido conmigo, de tal manera que cuando por diversos motivos no pude ser, incluso llegué a examinarme en la escuela, entonces la escuela de periodismo, había que ir al Ministerio de Información y Turismo en Madrid, y llegué a examinarse, incluso aprobé, eran 5 exámenes y llegué a aprobar 3, pero por diversas circunstancias tuve que inclinarme hacia magisterio, que fue los estudios que al final realicé. Y a partir de ahí fue, durante mi época de estudiante, cuando realmente me convertí en cronista y en corresponsal del diario La Verdad. Como anécdota diré que a mí me daba mucha rabia, valga la expresión y entre comillas, que cuando íbamos a Murcia a examinarnos, yo estudié por libre siempre, pues a algunos amigos yo les preguntaba, oye, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy de Totana, o soy de Mula, o soy de tal sitio. ¿Y tú de dónde eres? Yo de Moratalla. Oye, ¿Moratalla dónde está? ¿Y eso qué tal? Y entonces yo empezaba a darle unos pequeños, pero no sabían dónde estaba. Y me propuse que conocieran a mi pueblo. De tal manera que eso fue lo que me impulsó a ponerme al servicio del diario La Verdad, que entonces la redacción periódico estaba en la calle de los Apóstoles, detrás de la catedral precisamente. Allí me personé una buena tarde, hablé con el director, o mejor dicho, con el jefe de programa de redacción. Sí, de redacción, el jefe de redacción realmente. Y me dijo, pues bueno, dice, pues envíanos noticias, y ya breve. Yo empecé de momento pues con noticias muy simples, pero luego, cada vez que daba una noticia, metía una cuña de tipo histórico también. Bueno, y a raíz de eso, me cabe el honor de decir, y no quiero presumir de que me estoy alabando de más, pero gracias a mí quiero decir que Moratalla comenzó a conocerse, de tal manera que prácticamente todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, solía sacar alguna noticia para que la gente pudiera leerlo. De tal manera que en cierta ocasión, el alcalde de un pueblo muy importante de nuestra comarca, pues yo asistí a un acto que hubo allí, no lo recuerdo exactamente, y también iba el alcalde de Moratalla. Y cuando ya nos presentamos hacia el alcalde de esa ciudad, dice, oye, ¿por qué no nos prestas a tu corresponsal? Era yo, porque estoy viendo que tu pueblo Moratalla está siendo prácticamente todos los días en el periódico, y el nuestro no sale siendo un pueblo más importante. Y nuestro alcalde dice, no, esto me lo resuelvo yo para mí, mientras yo soy alcalde, este va a seguir siendo corresponsal de La Verdad. Bueno, y sí, durante un montón de años
pues fui corresponsal de La Verdad y de otros medios informativos, porque luego nació la delegación de Televisión Española en Murcia, entonces echaron mano de mí y bueno, no me pude negar, enviaban noticias, hice yo algunas correcciones, por ejemplo, yo fui uno de los promotores para que la televisión saliera también algo sobre el tiempo, pero sobre todo el tiempo de nuestra comarca en general y en particular Moratalla, de tal manera que la palabra Moratalla salía en el mapa, bueno, y algunas otras cosas más. Luego también me buscó la agencia EFE, también lo fui corresponsal de la agencia EFE, y que siempre que ha surgido algún medio informativo en nuestra comarca para Moratalla, pues me buscaron a mí. Hoy en día ya, y gracias a que me he jubilado, pues ya he ido dejando algunas de esas cosas, porque realmente lo que quiero ya es, no sé, pues dedicarme a lo que me gusta, sin dejar por supuesto el periodismo. De hecho, cuando ocurre cualquier noticia suelo mandarla, pero ya esporádicamente, no de un modo continuo como antes. Muy bien, desde 1967 ininterrumpidamente colabora con artículos literarios y de carácter histórico en el programa Revista de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Rayo y desde sus inicios en la de Semana Santa. Promotor del certamen literario internacional Albaricoque de Oro, cuyo galardón ha obtenido en 5 ocasiones, además de un segundo, un cuarto premio y un accessit. Cuéntenos de esto. Bien, cuando yo estaba estudiando, en el año 1968-69, ya terminábamos nuestros estudios. Entonces, en la época de estudiante, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, en la Academia de Segunda Enseñanza, celebramos un acto estudiantil, con baile, comida, etcétera. Y entonces al profesor yo le dije en una ocasión, ¿por qué no hacemos algo de tipo más cultural? Y me dijeron, adelante. Y entonces creamos un concurso literario, simplemente, que esto nació en el año 1969, porque ya terminábamos nuestros estudios, y yo lo que temía era que ese concurso literario, al salir nosotros, se perdiese. Digo, esto tiene que tener continuidad. En 1969, como digo, se crea el concurso literario, simplemente concurso literario, en el cual yo también recibí algún premio. Y ahí fue el primer concurso literario. Por lo tanto, yo fui el promotor. Sin embargo, luego en el año 70 no tiene ningún trofeo en particular. Se crea el trofeo Albaricoque de Oro, pero era el segundo concurso literario. De ahí que haya cierta cosa en el primero, el segundo, y durante muchísimos años, pues siguió con el número 1 del año 69. Luego intentaron cambiarlo para que se iniciara a raíz de crearse esa distinción, ese distintivo, entonces, no sé, podía ser tal concurso literario desde tal fecha, y entonces decir que el trofeo Albaricoque de Oro fue un año menos. Bueno, pero no, durante muchísimo tiempo se siguió nombrando desde el principio, y en los últimos años se quitó ese principio y se sigue nombrando un año menos en honor al trofeo. Y yo no niego que efectivamente el trofeo Albaricoque de Oro nació en el 1970, pero el concurso literario como concurso literario nació en el 69. Esa es la cosa. Bueno, y durante algunos años incluso pues he sido el presidente del jurado, porque durante un año yo temía que eso se perdiera. Y como yo soy muy amante de las cuestiones culturales, pues presionaba, valga también esa expresión, sobre el presidente de la metodología, sobre el ayuntamiento, para que no se perdiera. Digo, si el ayuntamiento no tiene dinero o no puede organizarlo, digo, lo organizo yo a título particular, pero que no se pierda, ya que tenemos algo de tipo cultural en nuestras fiestas, pues que siga. Y durante varios años tuve que ser yo el que lo organizara para que no se perdiera. Últimamente, ya como he dicho antes en el otro aspecto, también me lo he ido dejando porque tengo otros intereses. Y últimamente, como digo, sigue nombrándose un año menos en honor al trofeo Albaricoque de Oro. Muy bien, bueno, presidente, como bien dijo usted, sí, y también presidente del jurado, miembro del jurado, sí, ha concurrido varias veces en años anteriores. Además de los referidos, ha obtenido otros premios literarios en diversos certámenes de carácter regional y nacional. Fíjense ustedes, entonces,
que quien tiene el honor de estar entrevistando a una figura de este calibre. Ha recibido, como he dicho, en certámenes de carácter regional y nacional premios tales como el tercer premio en el concurso Vicente Medina de Murcia por el trabajo Mis recuerdos de un huertano, o el Accessit en el concurso literario en Alberca de las Torres, también en Murcia, con la obra Están matando la huerta, siendo finalista en el 11º certamen nacional de literatura de Jumilla con el trabajo Una tormenta en la tarde. Cuéntenos también. Bueno, haciendo referencia un poco a anterior, porque lo he olvidado momentáneamente, desde el año 1967-68, en las fiestas de honor a Santísimo Cristo de Rayos se está editando bueno, desde mucho antes, una revista. Por a partir de entonces y a lo largo de todos los años ininterrumpidamente vengo colaborando con trabajos, con textos, unas veces literarios, otras veces bajo el punto de vista histórico. Y en 1993, cuando nace la revista de Semana Santa, pues también me piden colaboración y también colaboro también con trabajos o bien literarios o bien de tipo histórico. Y respecto a estos premios, bueno, sí son, yo la literatura me encanta, y entonces pues dije de participar, y mi sorpresa fue cuando precisamente en el concurso Vicente Medina, con Mis recuerdos de un huertano, fue una cosa muy curiosa. Como anécdota, a mí me dieron un tercer premio. Asisto al acto de entrega de premios y veo que el primer premio se lo dan a un poema y lo leyó entero, por completo. El segundo, que era un trabajo en prosa, lo lee el autor también, y cuando llega el tercero me dice así al oído uno de los miembros del jurado, dice, por favor, no lo lea, o mejor omita su lectura, porque si no esto nos va a llevar mucho tiempo. Me levanto y digo, si los señores anteriores han leído su trabajo, digo, yo también leo el mío, y si no me levanto y me ausento ahora mismo. Dice, bueno, pues léalo. Y el caso es que le gustaría al público asistente, el numeroso público asistente, le gustaría mi trabajo. Cuando pude constatar y me afirmo en que me aplaudieron mi trabajo mucho más que el primero y que el segundo. Prueba de ello es que al público le gustó mucho más. El trabajo ese de Mis recuerdos de un huertano, pues me convertía en huertano en ese momento y hablaba pues, de cosas de la huerta. Y el otro que me dieron en Alberca de las Torres, Están matando la huerta, fue a raíz de la explosión que hubo de hacer casas en la huerta, tanto en Murcia como aquí en el mismo Moratalla. Nuestra huerta está salpicada de chalés, de viviendas, y por eso Están matando la huerta, yo me refería a eso. Y eso de Estar matando la huerta era precisamente por eso. Y todo esto también venía a cuento, tanto un trabajo como otro, a que el río Segura se estaba contaminando, estaba lleno de cañizares por todas partes, y yo metí alguna cuña sobre eso, y eso a la gente, al público en general, le gustó bastante, porque realmente estaba diciendo la verdad de un modo literario, y yo creo que eso fue lo que le gustó a la gente, y por eso pues aplaudieron muchísimo estos trabajos. ¿Y Una tormenta en la tarde en Jumilla? Sí, en Jumilla. También, bueno, llegó a mi conocimiento este certamen, y participé con ese trabajo, Una tormenta en la tarde, muy literario, y entonces pues llegué a la final. Y un miembro del jurado me dijo, la votación por un voto y tal se ha quedado en darle usted un segundo, un tercer premio o quedar finalista. Dice, pero había cierta presión, y total que tú te que quedas ahí. Digo, bueno, vale, por lo menos me lo reconocieron, me invitaron al acto, y ahí está. Una tormenta en la tarde, pues eso se refiere a una tormenta que hubo una tarde, la cual la tierra olía a humedad, vienen unos nubarrones, que eso, cae la lluvia, y entonces pues los viñedos y tal los destroza, y bueno, era algo que la propia gente vivía un año tras otro, y como a la gente muchas veces que le gusta que le cuenten sus cosas de una manera distinta, que lo vea alguien distinto a ellos, pues se ve que caló bastante, de hecho que me aplaudieron y lo vieron muy bien, simplemente así. Les cuento que aquí en España, a lo largo y ancho de España, cuando son las fiestas, en todos los pueblos que tienen lógicamente sus fiestas, hay algo que es lo máximo
que puede aspirar una persona en su vida, ser pregonero de la fiesta. O sea, cuando se van a comenzar las fiestas, lee un pregón escrito por él mismo, y esto es un tremendo galardón. Y les cuento que ha sido pregonero de la Semana Santa de Moratalla y también de las fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo del Rayo, tanto en 1995 como en 1999. Me imagino que esto ha sido lo máximo para usted. Para mí fue un gran honor poder dirigirme a mis paisanos directamente, con algo también de tipo más o menos histórico. Además me sorprendió muchísimo cuando el ayuntamiento o los organizadores de esta fiesta, tanto de Semana Santa como de las fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo del Rayo, me invitaron a que fuese yo el pregonero. Para mí, sinceramente, fue un gran honor el dirigirme a mis paisanos, abriendo las puertas de nuestras fiestas con algo, por supuesto, de tipo histórico, pero salpicado también por realidad de la propia fiesta. Ahora bien, tiene publicados varios trabajos monográficos sobre temas históricos: el Castillo Fortaleza, la nueva ermita de Santa Ana, quién mató al comendador, que allí en Uruguay conocen muy bien esa obra, texto de que él posteriormente hizo una adaptación para teatro en la calle, representándose el 29 de septiembre del 2007 en la Plaza Tamayo, el Casino Cultural de Moratalla, Jesucristo Aparecido y Virgen de la Rogativa, patronos de Moratalla, así como una treintena de artículos específicos en la prensa regional, Diario La Opinión, recogidos en los libros Palmo a Palmo, primero, segundo, tercero y cuarto, hasta el momento. El boletín de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, a la que pertenece, también le ha publicado varios artículos históricos en la sesión, algunos de los cuales se han reproducido, en la publicación local Moratalla Noticias, en la sesión reservada de cronista. A los 20 años publicó su primera novela, Muerte por munición. Posteriormente, en 1974, un cuento de ciencia ficción, Historia de Shelik, El ciudadano HY 3047. Cuéntenos de todo esto para terminar la primera parte de la entrevista. Bueno, estas primeras publicaciones del Castillo Fortaleza, que ya hay una segunda edición, La nueva ermita de Santa Ana, Quién mató al comendador, todo esto son, cuadernos de Moratalla, como le hemos llamado, que esto lo fundamos a raíz de la tertulia cultural Ismuratalla, donde nos propusimos pues contar a nuestro público temas de tipo histórico, sobre todo temas de tipo local, sea lo que se refiere a, porque puede ser sobre todo de historia, y eso están publicados en ese punto de vista, bajo el punto de vista histórico, el Castillo Fortaleza, La nueva ermita de Santa Ana, y lo de Quién mató al comendador, esto lo publiqué aparte, y de este texto pues el ayuntamiento me pidió en ese año del 2007 que hiciese una adaptación para teatro en la calle, y lo hice y se representó en la Plaza Tamayo con un público extraordinario, porque se refiere precisamente a la muerte del comendador Bonmediano, el cómo y el por qué. Aquí sería muy largo de contar lo que sucedió, pero bueno, sí resulta que asesinaron al comendador. Y entonces ya hay cierto intríngulis dentro del tema que ahora, como he dicho antes y repito, sería demasiado largo explicarlo aquí, en lo cual yo no estoy muy de acuerdo conforme relata la leyenda, por eso fue esto lo que escribí aquí. Aquí realmente lo que se representó en la calle fue la leyenda en sí, lo que el público conoce. Entonces en la Plaza de Tamayo, como digo, pues se representó la obra, incluso como comendador pues fue un muñeco que se colgó en un balcón, luego fue arrastrado por el caballo desde la Plaza de Tamayo hasta la glorieta, y el público podía, no sé, tocar aquello, y convivir, contactar con los propios actores, y estuvo muy bien. Últimamente también escribí un libro, Jesucristo Aparecido y Virgen de la Rogativa, patrón de Moratalla, precisamente por el desconocimiento que muchos jóvenes tienen sobre la historia de sus patronos. Entonces digo, me propongo que lo conozcan si quieren,
es decir, en voz baja, que poca gente joven se preocupa por conocer la historia de sus patronos. Porque la Asociación Regional de Cronistas Oficiales, a la cual pertenezco, hacemos asambleas, todos los años una asamblea regional, y precisamente uno de los temas fue los patronazgos de nuestras localidades, y a raíz de eso fue de lo que me impulsó a mí a escribir esto ya a título particular y exclusivamente para Moratalla. Aparte de eso, pues bueno, hay artículos específicos en la prensa regional. Esto también a raíz de la reserva que tenemos en los periódicos por la Asociación de Cronistas, en la cual pues participamos todos los cronistas de la región de Murcia, y luego se recoge, la propia asociación recoge estos artículos y los publica en un libro. Hasta ahora se han publicado 4 o 5, últimamente se ha publicado otro más, pero los recoge todo y los va publicando. Aunque lo primero que yo publiqué, estaba todavía en mi época de estudiante, fue una novela titulada Muerte por inanición. Lo publicó una editorial de Bilbao, que fue en el año 74. Era un cuento de ciencia ficción que curiosamente hoy en día se están dando rasgos muy parecidos a lo que yo cuento aquí. Gente que hoy, yo contaba más o menos que este ciudadano pues ya le colocaba una pulsera con un número para identificarlo, para llevarlo y para tenerlo ya localizado, ¿no? Y hoy en día casi estamos ya también muy localizados a través del internet, de los teléfonos móviles, etcétera. Pero yo ya aquí lo contaba cuando ni siquiera habían aparecido los teléfonos móviles. Bueno, al final este ciudadano civil pues lo tienen controlado y lo manejan a su antojo. En fin, ese fue lo primero que yo escribí, como cuento de ciencia ficción. Eso fue, como digo, lo primero que escribí. Aunque fue también Muerte por inanición, que era un poco, no mi experiencia, porque todavía yo no tenía experiencia como maestro, pero simplemente cuento de un chico que termina sus estudios como maestro, claro, y entonces lo destinan a un campo, y allí pues le ocurren diversas circunstancias, diversas peripecias, que yo es lo que, no ya por mi experiencia, porque ya digo, repito, que no la tenía, pero mi imaginación se vuelca ahí más la imaginación que la realidad. Pero bueno, ahí estaba. Terminamos aquí la primera parte de la entrevista. Nos queda algo todavía sobre el currículum y después algunas preguntas más. 2, 3 minutos y volvemos con ustedes.